En los viajes hay ciudades aún desconocidas que si se difundieran más en redes sociales, seguramente serían las nuevas perlas turísticas. Oradea es una de ellas. Hoy comienzo este recorrido desde la Plaza Oniri, en el corazón de la ciudad, un lugar donde conviven estilos arquitectónicos que sorprenden en cada esquina. Y en este capítulo quiero invitarlos a recorrerla de otra manera, descubriendo por qué Oradea es considerada una de las joyas del Art Nouveau en Europa. Si les gusta la arquitectura, los colores y los edificios llenos de detalles, prepárense porque lo que vamos a ver a continuación es realmente fascinante. Sean todos bienvenidos. En esta ruta por los edificios más bonitos de la ciudad, da inicio frente a una de las construcciones más reconocidas de Oradea, el Palacio del Águila Negra, un gigante arquitectónico que domina uno de los costados de la plaza y que, con solo observar sus formas, ya deja ver claramente el estilo Art Nouveau que lo define, con techos variados junto con torres estilizadas que lo convierten en un punto que de inmediato invita a acercarse. Un edificio cuya fachada llama la atención, pero que también invita a entrar gracias al enorme pasaje interior que lo atraviesa. Mientras caminamos por él, es imposible no notar el vitral del águila negra sobre la entrada, una pieza emblemática. Este palacio, que originalmente funcionó como hotel, fue construido entre 1907 a 1909 por los arquitectos Marcel Comor y Udeso Jakab, representantes de la llamada Secesión húngara, una variante del Art Nouveau muy marcada en esta región. Avanzar por su corredor central restaurado es una experiencia en sí misma. Este es uno de los lugares más fotografiados de Oradea. La luz natural atraviesa la cristalera superior e ilumina suavemente los comercios, cafés y pequeños negocios que funcionan en su interior, dándole vida igual que hace más de un siglo. Muchos locales permanecen vacíos, algo que se explica por el costo de mantener un comercio en este tipo de edificaciones históricas. Pero ver las lámparas, los marcos metálicos y las ondulaciones del diseño mantienen viva la esencia de un palacio de comienzos del siglo XX. El palacio tiene un pasillo principal y dos laterales que conectan con otras calles de la ciudad. En uno de ellos quiero detenerme para mencionar una curiosidad. El nombre Águila Negra proviene justamente del gran vitral que corona el centro del pasaje, pero que si miran con atención verán pequeños detalles repetidos como tapas de alcantarillas decoradas, también con el símbolo del águila. Al caminar por uno de esos pasillos laterales, es evidente cada detalle del edificio que fue diseñado con gran delicadeza, con ventanas en forma de corazón, pasillos que se curvan suavemente y una cristalera superior que filtra la luz en tonos cálidos. Este palacio es un perfecto ejemplo del Art Nouveau, un estilo que buscaba integrar el arte en la vida cotidiana, algo que aquí se siente en cada metro del recorrido. No soy un experto en arquitectura ni pretendo serlo, pero haber visto tantos lugares distintos me ha permitido reconocer este estilo que también he encontrado en países vecinos como Serbia y Hungría. El Art Nouveau destaca por romper con lo convencional, con ventanas curvas, columnas orgánicas y patrones inspirados en plantas y flores. Es un estilo que parece sacado de un cuento.
ahora solo han visto uno de los varios edificios Art Nouveau de Oradea, pero antes de continuar quiero explicar brevemente las características de este estilo, porque al observar la fachada del palacio desde afuera, notarán que nada es tradicional, ni las ventanas, ni las formas, ni mucho menos los colores. El Art Nouveau surgió a finales del siglo XIX como un movimiento que buscaba romper con lo clásico e incorporar creatividad, naturaleza y color en la arquitectura. Sus líneas ondulantes, motivos florales y vitrales, mosaicos y forjas metálicas son parte esencial de la decoración en estos edificios. La idea era que cada edificio fuera una obra de arte completa, tanto afuera como adentro. Oradea adoptó este movimiento gracias al impulso económico que vivía la ciudad a comienzos del siglo XX, cuando todavía formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Esta prosperidad permitió construir edificios innovadores que hoy se conservan como patrimonio europeo, y lo mejor es que muchos de estos palacios siguen funcionando como hoteles, oficinas, comercios o viviendas. Desde aquí me desplazo a otro punto muy cercano al Teatro Estatal, que les mostré en un capítulo anterior, para visitar ahora el edificio del Bazar, construido en 1899. Aunque su propósito inicial era ser un teatro, hoy funciona como galería comercial. Su corredor central mantiene elementos decorativos en puertas y ventanas, y desde el exterior se ve claramente su mezcla entre modernismo y Art Nouveau. Además, conecta con la famosa calle peatonal República, que pronto también les mostraré. La ruta continúa con dos palacios que están uno al lado del otro, llamados Adorjan I y Adorjan II, construidos entre 1902 a 1904. Son ejemplos magníficos de la secesión húngara, fachadas llenas de curvas, cerámicas decorativas y colores vivos que destacan incluso desde lejos. Fueron diseñados por los mismos arquitectos del Palacio del Águila Negra. Para diferenciar ambas edificaciones, la Casa Adorjan I es la de color crema ubicada en la esquina. En el pasado hubo un bufete de abogados y hoy parece compuesta por apartamentos privados. La Casa Adorjan II está ubicada a mitad de la calle y destaca por sus tonos verdes. Intenté entrar a ambas para mostrar sus interiores, pero al ser residencias privadas no fue posible, así que solo pude admirarlas desde la calle. En conjunto estos dos palacios se aprecian que están muy bien conservados, ya que mantienen sus ornamentaciones, muchas inspiradas en lirios y motivos geométricos. Son edificios que mezclan funcionalidad con belleza inspirada en la naturaleza. Y en este punto es bueno destacar cómo estos palacios restaurados se mantienen vigentes cuando en el pasado, al ver fotografías anteriores, sus fachadas estaban bastante olvidadas. Hoy por fortuna se observa todo el esplendor de lugares que dejaron huella de la tradición húngara que marcó profundamente la vida de una próspera ciudad en los primeros años del siglo pasado. A solo unos pasos de ambos palacios se encuentra el Palacio Poinar, construido entre 1910 a 1911 por el arquitecto húngaro Staril Ferenc. Actualmente funciona como hotel, aunque en su época algunos consideraron su diseño bastante simple. Hoy sus balcones, colores y formas lo convierten en otro ejemplo del Art Nouveau en la ciudad.
relativamente fácil encontrar edificios al estilo Art Nouveau por la ciudad de Oradea, y solo basta caminar, por ejemplo, por el Paseo Peatonal de la República para encontrar palacetes, algunos con la puerta abierta. En esos casos, por ejemplo, entré a este en el que lucía una notaría en su fachada principal, y en el interior, pasando por un pasillo, se observan ornamentaciones florales, molduras y pasillos que desembocan en un patio central lleno de vida, con tonos amarillos y el verde de las forjas que lo hacen un espacio encantador. Y si observan bien, muchas ventanas rectangulares en el interior tienen pequeños corazones y detalles sutiles muy típicos del final del siglo XIX. Palacetes, casas y edificaciones que hoy funcionan como edificios de apartamentos privados y que son un perfecto ejemplo del objetivo Art Nouveau, embellecer la vida cotidiana, incluso en espacios residenciales, con una gama variada de colores. Es relativamente fácil continuar con una ruta y encontrar más ejemplos de este estilo Art Nouveau por la ciudad. Uno de ellos es el antiguo Palacio de Finanzas, que conserva una fachada impresionante y que hoy funciona como una clínica para personas mayores. Hay bastantes edificios en Oradea que han cambiado de función social, pero la continuidad en su uso ayuda a que se mantengan vigentes. Mientras ven más fachadas coloridas y decoradas, vale decir que esta ruta solo es una parte del patrimonio arquitectónico de Oradea. La ciudad, debido a su historia austrohúngara y posteriormente rumana, presenta una riqueza de estilos que incluye el Art Nouveau, modernismo, neoclasicismo y barroco, entre otros. Con lo que les he mostrado, sobra decir que la arquitectura en Oradea es otro motivo para venir, caminar y descubrirla. Su casco antiguo ha sido restaurado con mucho cuidado en los últimos 10 años, convirtiendo la ciudad en un museo al aire libre, donde cada edificio tiene algo que contar. Con estas vistas de Oradea, una ciudad que he ido mostrando en varios recorridos, hoy enfocada en su arquitectura Art Nouveau, me despido esperando que este capítulo nos inspire a mirar las ciudades con más atención, a descubrir sus detalles e historias ocultas en las fachadas que muchas veces pasan a la ingratitud y el olvido. La arquitectura es una huella que debe preservarse. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y si has llegado hasta aquí, darte las gracias por acompañarme. Reciban un saludo. Hasta pronto. Chao.